el pasado continuo. Past continuous. Y la buena noticia, chicos, es que todos los tiempos continuos que vamos a ver tienen se forman con la misma estructura. Es decir, vamos a necesitar el verbo to be más la forma ing de los verbos. Entonces recuerden que en el caso ya del tiempo pasado, el que va cambiando ahí es el verbo to be. Las formas que tenemos, vamos a ponerlas aquí abajo. En tiempo pasado el verbo to be, una es was y la otra es were. Entonces estas son las formas que vamos a necesitar para construir el pasado continuo. Igual vamos a necesitar esa forma ing de los verbos. Aprendimos por ahí varias reglitas respecto a escritura. ¿Recuerdan alguna reglita de cómo escribir ciertos verbos? Por ejemplo, la de la letra E. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en letra E, por ejemplo? Antes de agregar ing, ¿qué hacemos, chicos? Se quita la E. Exactamente, quitamos la E y ahí agregamos ing. Entonces, por ahí es una reglita de escritura. Otra reglita de escritura que por ahí aprendimos es duplicar la última consonante. ¿Recuerdan esa reglita? Por ejemplo, el verbo stop. Cuando tenga una consonante, vocal, consonante, ¿qué voy a hacer? Agregar otra P y poner ing. Así es, duplicamos la última consonante y ahí agregamos la forma ing. Entonces, ustedes pueden consultar por ahí sus notas. En la clase pasada las estuvimos comentando, todas las reglitas de cómo hacer escribir correctamente todas estas palabras. Pero sí, a grandes rasgos, eso es lo que vimos por ahí. Entonces, esta va a ser nuestra estructura en este tema del pasado continuo. Vamos a utilizar el pasado más la forma ing de los verbos. Entonces, otro asunto interesante del pasado continuo es cuándo lo vamos a utilizar. Ya habíamos dicho que el presente continuo se utiliza cuando la acción está sucediendo en el momento, pero ahora estamos hablando del pasado continuo. Formamos el pasado continuo con el verbo to be en pasado y el verbo principal con la terminación ing, ando, yendo. Bueno, en realidad no nos dice cuándo lo debemos utilizar, pero yo se los voy a explicar. Vamos a utilizar el pasado continuo cuando dos acciones coincidan en el tiempo pasado. Por ejemplo, podemos decir, I was cooking dinner while my kids were playing video games. Entonces, ¿cuáles son las dos acciones que están ocurriendo aquí simultáneamente? Cocinando y la comida. Yo estaba cocinando la cena mientras mis hijos estaban jugando videojuegos. Es decir, las dos acciones estaban sucediendo al mismo tiempo, pero las dos están en el tiempo pasado. Ahí, ojo, de repente se nos olvida que debemos hacer coincidir los tiempos, ¿verdad? Empiezo con pasado, continúo con pasado, que no se nos pase ese detalle. Entonces, ese es uno de los usos que le vamos a dar al pasado continuo. Otro uso que le vamos a dar es cuando una acción interrumpe a otra y también están en el pasado. Por ejemplo, puedo decir, you were eating breakfast, por ejemplo. You were eating breakfast when she called you. Entonces, ¿cuál acción interrumpió a cuál acción, chicos? La llamada. La llamada interrumpió a la acción de estar comiendo. Las dos están en pasado. Fíjense, yo estaba comiendo el desayuno o tú estabas comiendo el desayuno cuando ella te llamó. Ojo también ahí que vamos a darle continuidad al pasado. Aquí lo ponemos en pasado y en esta otra situación también la colocamos en pasado para que no se nos escape ese asunto. Entonces, you were eating breakfast when she called you. Ese es el segundo uso del pasado continuo. Una acción es interrumpida por otra, las dos quedaron en el tiempo pasado. Y finalmente vamos a ver una más, que es la acción siguiente. Es simplemente una acción
que estuvo durando por un periodo alargado o por un periodo continuo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es cuando alguien te hace la típica pregunta, ¿qué estabas haciendo ayer en la tarde? ¿Qué estabas haciendo ayer en la mañana? I was watching TV. I was working. Así de simple, ¿verdad? ¿Cómo dijiste cuando una qué? ¿Una acción? Cuando una acción dura un periodo continuo, ¿verdad? No es una acción de que prendí la luz o apagué la luz, sino dura un periodo prolongado. Pueden ser a lo mejor a varias horas o un periodo un poquito más largo. Entonces, por ejemplo, a veces que estamos en el relax, ¿verdad? Y queremos sentarnos a ver la televisión o una serie que estemos viendo por ahí en Netflix o algo, nos queremos sentar, ¿verdad? Y estar ahí relajados. Y pueden pasar horas, ¿verdad? Estuve viendo la televisión o estaba viendo la serie tal. O a lo mejor estaba jugando videojuegos, o a lo mejor estaba durmiendo, simplemente, o estaba trabajando. Entonces, es una acción continua. I was watching Netflix. Entonces, fíjense cómo en todas tenemos esa forma del pasado continuo. El verbo to be en pasado más la forma ing. Verbo to be en pasado más la forma ing. Y igualmente en este caso. Entonces, estas son las tres formas, chicos, donde podemos encontrarnos el pasado continuo en nuestro libro de gramática. Entonces, para la forma negativa del pasado continuo, chicos, sucede similar como ya lo vimos con el presente continuo. Lo único que necesitamos es, después del verbo to be, que recordemos lo vamos a tener como was o were, necesitamos agregar la palabra not. Después del verbo was o del verbo were, agregar la palabra not y lo demás queda similar, no hay cambios, ¿verdad? Seguimos usando el verbo en su forma ing. Entonces, ese es el dato importante. Recordemos que es bien importante este dato de la forma negativa, colocar el not después del verbo. Porque en español, ¿qué sucede? En español lo ponemos antes. Y entonces a veces cometemos ese error de traducir directamente del español al inglés. Por ejemplo, en español decimos, yo no estaba trabajando. No estaba, pero recuerden en inglés es como si dijeras, yo estaba no trabajando. Entonces, es importante ese dato. I was not working that day. Vamos a ponerle para tener una versión más completa. Yo no estaba trabajando ese día. I was not working that day. Recuerden que podemos hacer contracciones. ¿Cómo podemos ver, cómo se vería esa contracción, chicos? Exacto, ya la aprendimos por ahí cuando estuvimos estudiando el verbo to be. Y si tenemos la forma were not, exacto, aquí se va a ver como weren't. Very good. Entonces ya recuerden que pues esto lo aplicamos de acuerdo al sujeto que tenemos por ahí, pero esa es la forma de hacer negaciones. Vamos a revisar también la forma de hacer preguntas. Para hacer preguntas sabemos que, por ejemplo, we were speaking English. Estuvimos hablando inglés. Entonces, cuando tengo si yo tengo una oración afirmativa, es muy fácil partir de ahí para hacer la forma interrogativa. Lo único que necesito es tomar el verbo to be y colocarlo antes del sujeto. Igual que lo hemos hecho con el presente continuo, igual que lo hacemos con el verbo to be cuando lo manejamos en su forma simple, de la misma manera se realizan las preguntas. Entonces, were we speaking English? ¿Qué más necesitamos hacer aquí? Exactly. ¿Cómo se llama el signo de interrogación en inglés? Question mark. Question mark.